Hoy continuamos nuestro estudio. Bueno, iniciamos entonces diciendo algo muy importante con respecto a este estudio del Sermón del Monte que ya llevamos meses haciendo. Y es que hay una realidad. Yo creo que todos aquí nos hemos visto confrontados con esta realidad. Y la realidad es el alto estándar de Dios. Es alto, es muy alto. Hemos escuchado las demandas del Señor en este sermón y creo que todos hemos llegado a una conclusión. Sin la ayuda de Dios es que no podemos, simplemente no podemos vivir conforme a los principios que el Señor Jesús presenta en el Sermón del Monte sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios no podemos. Hemos argumentado, y esto es muy importante, durante semanas o meses ya, que este sermón está dirigido, estas demandas son dirigidas a los creyentes. Nosotros no le podemos pedir a una persona que no conoce a Cristo que viva conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es algo que son mandatos y demandas que son hechas exclusivamente a los creyentes. ¿Por qué? Porque aparte de Cristo, una persona sin Cristo es la antítesis del Sermón del Monte, es lo contrario al sermón del Monte. El hombre natural vive de una manera contraria a lo que el Señor nos llama a hacer. Sentimos de una manera contraria, pensamos de una manera contraria. Por eso es que necesitamos del Señor. No sé si recuerdan el comienzo del sermón, las bienaventuranzas. ¿Se acuerda que vimos una por una a una las vimos? Y dijimos que las bienaventuranzas son una presentación de las cualidades del ciudadano del reino de los cielos. Es un retrato del creyente. Y esas mismas cualidades, dijimos muchas veces que el mundo las ve como flaquezas, las ve como poca cosa y por consiguiente son despreciadas. Un breve resumen. Recordemos que ante el Señor los bienaventurados son los pobres en espíritu, y básicamente dijimos que son aquellas personas que reconocen su necesidad espiritual. Dijimos que son bienaventurados los que se lamentan por su pecado, los mansos de corazón, los que desean la justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que sufren por causa de Cristo. Todas estas son las cosas que aprendimos en las bienaventuranzas, son cualidades que han de estar presentes en ustedes y en mí si somos creyentes, porque son un retrato del creyente. Luego en el sermón el Señor nos dice, ustedes son sal de la tierra, luz del mundo, ¿se acuerda? Luego nos dice, no es necesario matar, pero basta con odiar para ser considerado como un asesino delante de Dios. ¡Wow! Nos dice, no hay que ir a la cama para adulterar, basta con codiciar a la otra persona. Nos dice que amemos a nuestros enemigos. Nos dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a quienes nos odian y orar por quienes nos persiguen. Y luego nos dice que es muy importante no hacer obras de caridad, ¿se acuerda? Para ser vistos por los demás. No debemos ayunar para ser vistos por los demás. No debemos orar para ser vistos por los demás. Luego nos dice, no vivan por las cosas de este mundo que son pasajeras, hagan su tesoro en el cielo. ¿Sí? Su corazón debe estar puesto en las cosas eternas. Luego nos dice, no se preocupen por sus necesidades. Confíen, ocúpense del reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Debemos confiar en la provisión del Padre. Y la semana pasada hablamos del juicio, ¿se acuerda? Y el Señor nos dice que no debemos emitir juicios indignos de Él, condenando a otras personas. ¿Por qué? Porque si así lo hacemos, el Señor dice, así seremos juzgados nosotros. La pregunta que yo les hago a ustedes es, después de escuchar este resumen, esto es lo que hemos visto por meses, ¿cómo se siente usted? O sea, cuando usted escucha todo esto, ¿se siente satisfecho consigo mismo? ¿Usted siente que todas estas cosas que yo acabo de mencionar, usted las hace o yo las hago permanentemente? ¿Así es como vivimos todo el tiempo? Y yo creo que la respuesta honesta es no. Yo creo que la respuesta honesta es que ninguno de nosotros podemos decir que vivimos permanentemente todo el tiempo de esa manera.
Queremos hacerlo, pero no necesariamente lo logramos siempre. Yo no puedo decir que yo hago esto todo permanentemente, todo el tiempo y nunca fallo. No, yo no lo puedo decir. Quizás ustedes tampoco. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que la conclusión es que nosotros no podemos vivir diariamente cumpliendo con estas demandas de manera plena, eso es importante, de manera perfecta, y necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a vivir así. Y esto nos lleva a reconocer esa necesidad. La reconocemos, tenemos una necesidad permanente que todos realmente necesitamos de la gracia de Dios para vivir como Él quiere que vivamos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Necesitamos de Dios para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Solos no podemos. Ahora, el creyente tiene una gran bendición y es el poder para vivir así. O sea, no es que no podamos. Hagamos una aclaración. Creo que podemos decir con cierta claridad, y creo que no me equivoco si digo que probablemente es imposible que vivamos de esta forma todo el tiempo sin fallar nunca. Pero habiendo dicho eso, también debemos decir, tenemos el poder en nosotros para vivir conforme a la voluntad de Dios. O sea, no es que no se puede vivir conforme a la voluntad de Dios porque tenemos la ayuda del Señor, tenemos el Espíritu Santo, de hecho, habitando en nosotros. Entonces, vemos estas demandas. Yo creo, y por lo que he estudiado y he leído, los expertos dicen que el Sermón del Monte es una de las porciones de la Escritura que más nos humilla. Por eso yo creo que a través de estos meses, yo creo que nadie sale aquí todos los días feliz de la vida, riéndose y sintiéndose súper bien consigo mismo, porque nos reta. El Sermón del Monte nos reta. Y nos ha retado por meses. Y cuando uno está enfrentado a algo que uno no puede hacer, ¿qué es lo primero que debe hacer? Ayúdame, ayúdame, ayúdame a vivir así, Señor. Ayúdame a vivir así. Y es esa búsqueda de ayuda, la idea del pasaje de esta mañana. El pasaje de esta mañana puede ser aplicado ciertamente de una manera general. El pasaje de esta mañana lo podemos aplicar de una manera general a las peticiones del día a día. Ya hemos hablado de las necesidades materiales, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos del danos, Señor, el pan nuestro de cada día? Hablamos de que el Señor promete suplir todas nuestras necesidades básicas. ¿Se acuerdan de esos dos mensajes? O sea, esa parte la hemos cubierto. No vamos a decir que el texto de hoy no se puede aplicar así. Sí, de manera general. Pero de manera particular, el texto de hoy tiene que ver con todo esto que acabamos de hablar, de todo lo que hemos venido viendo en el Sermón del Monte y la imposibilidad que sentimos de vivir de esta forma, pero muy, muy particularmente con el texto justamente anterior. No juzguen, porque si juzgan, serán juzgados así. Saque primero el taco de su ojo antes de ver la mota del vecino. Y no tire, ¿cierto?, las perlas a los cerdos. ¿Sí? No echen las cosas valiosas a los perros. Y dijimos básicamente que se trataba, ahorita vamos a hablar de eso. Pero quiero que veamos este texto hoy a la luz del texto de la semana pasada. Entonces, el texto de esta mañana lo encontramos en Mateo capítulo 7, los versos 7 al 12. Por favor, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo 7, versos 7 al 12. Dice el Señor: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso,
todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es palabra de Dios. Por favor, tomemos asiento, mis hermanos. Entonces, iniciemos diciendo que la razón por la cual empezamos enunciando básicamente o haciendo un resumen del Sermón del Monte y de las demandas específicamente, las demandas del Sermón del Monte, es para no perder de vista el contexto del pasaje. Eso es súper importante. No perder de vista el contexto del pasaje. Verso 7 y verso 8 tienen un gran potencial para ser interpretados de manera equivocada. ¿Por qué? Imagínense, usted lee, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Si usted lee eso y no lee nada más, bueno, la conclusión básicamente que yo saco es, bueno, esto es un cheque en blanco. Esto es un cheque en blanco, ¿no? O sea, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Yo lo veo como un cheque en blanco. Básicamente, puedo pedir lo que quiera. Y este tipo de pasajes son el sueño dorado de los predicadores de la prosperidad, del falso evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Ustedes saben, lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, estos individuos dicen que una persona puede llamar a existencia lo que quiere, llamar a existencia las cosas que quiere, riquezas, poder, salud, de esto hemos hablado. ¿Sí? Entonces, si pides con fe la casa que quieres, si pides con fe el carro que quieres, lo que sea que tú quieras, el Señor promete que lo recibirás. Es peligroso tomar este texto, sacarlo de contexto para decir lo que uno quiere que diga. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón que estas personas darían? Bueno, pues porque todo el que pide recibe, ¿no? Todo el que pide recibe. Es lo que el texto dice. Surge la pregunta. ¿Es eso lo que el Señor está diciendo en este pasaje? El Señor promete que podemos pedir cualquier cosa y el Señor nos dará cualquier cosa que pidamos. Creo que sabemos que la respuesta es no. Todos sabemos que la respuesta es no. En nuestro corazón sabemos que la respuesta es no. El Señor no nos da todo lo que pedimos. Por eso vamos a analizar el pasaje en el contexto del verso justamente anterior. Dijimos que necesitamos la ayuda de Dios para vivir así. En el pasaje de la semana pasada el Señor nos dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Por qué? Bueno, dijimos que el tipo de juicio que el Señor condena es el que se emite de una manera crítica, ¿recuerda? De manera crítica. Ese juicio indiscriminado que no busca el bienestar de la otra persona. El juicio que censura no solamente las acciones de una persona, pero también las motivaciones del corazón. Dijimos, nosotros no somos nadie para evaluar las motivaciones del corazón de nadie, porque nosotros no vemos las motivaciones del corazón de nadie. Las motivaciones del corazón solo las ve el Señor y solo las puede juzgar el Señor. Entonces, ese tipo de juicio es el tipo de juicio que el Señor reprende. Luego nos dijo, lo que ya dijimos, quítate la viga de tu ojo antes de pretender sacar la mota del ojo de la persona, de la otra persona. A eso yo lo llamé inconsciencia espiritual, ¿se acuerda? Inconsciencia, o sea, tenemos conciencia del pecado de los demás, pero no vemos los nuestros. Pasamos por alto los nuestros, puede pasar, ¿no? Y al final nos dice el Señor, bueno, no den lo santo a los perros, ni echen perlas delante de los cerdos. Y dijimos que de una manera principal, este texto, este verso tiene que ver con ofrecer la palabra de Dios a personas que insisten en rechazarla. Y la rechazan, y la rechazan, y la rechazan. Entonces el Señor dice, hay un punto en el cual usted debe decir, ok, ya, voy a poner mis esfuerzos en otro lado. La pregunta es, ¿cuándo es ese punto? ¿Cómo sabemos cuándo es el momento en que uno debe decir, ok, ya? Como decía Jaime la semana pasada, hay que seguir orando, sí, pero el esfuerzo de proclamar directamente a Cristo a un individuo o a un grupo de individuos, llega un momento en el cual el Señor dice, hay un momento en el cual ya hay que parar y te vas para otro lado. Eso lo vimos la semana pasada. La pregunta es, ¿cuándo es ese momento? O sea, que estas tres cosas son muy importantes.
no juzgar de manera indigna, no caer en la inconsciencia espiritual y saber cuándo es el momento de decir, ok, Señor, ya voy para otro lado. Y para eso necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos que el Señor nos ayude. Yo le pregunto a usted, y no me conteste, ¿ha juzgado alguna vez indignamente? Estoy seguro que sí. Yo he juzgado indignamente. A veces uno ni cuenta se da. No necesita uno decir nada para juzgar. Muchas veces juzgamos con un pensamiento. Juzgamos en el corazón, sin decir nada. Muchas veces, de hecho, nuestros juicios son muy sutiles. Muy sutiles. Usted puede juzgar a una persona de una manera casi que imperceptible. Imperceptible ciertamente para la otra persona y casi que imperceptible para uno mismo. Es fácil juzgar a otras personas. ¿No hemos visto los errores de otros antes que los nuestros? A cada rato nos pasa. A mí me pasa. O sea, es muy fácil ver los errores de las otras personas. Es fácil. Es mucho más difícil mirar para adentro. Y con respecto a lo último, esfuerzos evangelísticos, imagínense, o sea, ¿cómo hace uno? Imagínense la responsabilidad de decir, no, yo a esta persona ya. O sea, esa es una decisión que no es una decisión ligera. Necesitamos ayuda para todo esto. Necesitamos reconocer que sin la gracia del Señor no podemos hacer estas cosas. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Y luego nos dice en el verso 8, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, esta es una de las promesas más lindas que yo creo que podemos encontrar en las Escrituras. Una promesa. Si pedimos la ayuda de Dios, Él nos la brinda. Si buscamos al Señor, ¿qué pasa? Le encontraremos. Si llamamos a su puerta, ¿qué va a pasar? Él nos abre. Eso es lo que le está diciendo. Pero hay que notar algo muy importante. Todo requiere diligencia. Diligencia, escuche. Pidan, esa es una acción. Busquen, esa es una acción. Llamen, esa es una acción. ¿Qué significa esto? El Señor nos llama a no ser pasivos en nuestra relación con Él. El Señor nos llama a ser proactivos. Y estas tres acciones de pedir, buscar y llamar tienen una connotación continua. Continua, están en el tiempo presente. Es como que el Señor nos dice, permanezcan pidiendo, permanezcan buscando, permanezcan llamando. No es una cosa que usted llama una vez y ya. Es permanentemente estar tocando a la puerta. Es permanentemente estar buscando, permanentemente estar pidiendo. En toda circunstancia. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hay personas que buscan del Señor cuando tienen el agua aquí. Ya cuando no hay nada más que hacer, o sea, ya cuando no hay otro recurso, ahí sí, ¡ay, Dios mío! Pero eso no es lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice, en todo momento permanezcan buscando. Todo el tiempo, a toda hora. Sean persistentes en todo momento. Presenten sus necesidades, claro. Presentemos nuestras necesidades materiales, espirituales al Señor. Busquemos su presencia y acerquémonos a Él. Siempre cuando yo leo este texto, hay algo que se me viene a mi mente, a mi corazón, y es esta frase. Esto que les voy a decir. Podemos estar tan cerca de Dios como queramos estar. Lo voy a repetir. Podemos estar tan cerquita del Señor como queramos. La pregunta es, ¿qué tan importante es para nosotros estar cerca del Señor? Cuando usted anhela algo, con todo su corazón, ¿usted qué hace? Usted le mete, como decimos nosotros, le mete mano. Usted se pone activo, ¿cierto? O sea, cuando uno quiere algo, uno lo busca. Si nosotros de verdad queremos al Señor, tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. ¿Por qué? Porque todo el que pide recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. Cuando usted escucha eso, usted percibe la certeza.
El Señor no está diciendo, si pides, de pronto te doy. Si llamas, es posible que te abra. No, Él no dice eso. Él dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá, se le va a abrir. Certeza total. Esa es una gran promesa. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la certeza de que recibiremos lo que hemos pedido. ¿Pero cuál es la clave? La voluntad de Dios. Esa es la clave. Mire lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 29:3. El Señor dice a través de él, me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Primera pregunta de la mañana, para usted, para mí. ¿Buscamos del Señor con todo nuestro corazón? ¿Sabe cuál es una buena manera de saber si sí o si no? Miremos nuestro día a día. Esta es una buena forma. Miremos nuestro día a día. ¿Cómo nosotros gastamos o empleamos o invertimos nuestro tiempo? Por ejemplo, esto es solo un ejemplo. Si usted emplea el 70, el 80% de su tiempo semanal en una determinada actividad, le queda un 20, ¿cierto? Si emplea el 80, le queda un 20, y el otro 20 de pronto duerme. Bueno, no más, no debe dormir más, ¿no? Sí. La pregunta es, si usted hace un análisis de su tiempo, ¿cuánto de ese tiempo le corresponde al Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto de ese tiempo usted realmente está buscando de Dios? ¿Cuánto de ese tiempo usted está orando? ¿Cuánto de ese tiempo usted está leyendo la palabra del Señor? ¿Cuánto de ese tiempo usted está sirviendo a Dios? Eso le va a decir a usted si usted realmente está buscando o no. La promesa es, si busca, encuentra. ¿No? El dicho, el que busca, encuentra. Bueno, aquí se cumple. El que busca, encuentra. El que busca al Señor, encuentra al Señor. Pero debemos persistir. Persistir, debemos hacerlo con persistencia. Lo que les acabo de decir, fortalecer nuestra vida de oración, disciplinarnos en la lectura de su palabra, para que seamos saturados por ella. Brevemente, ejemplo de mi vida personal. Yo casi no hablo de mi vida personal, pero para mí la oración, desde que soy un pastor, ha tomado otra dimensión. Yo antes oraba, pero no oraba tanto como oro ahora. Obviamente, antes no tenía el tiempo que tengo ahora, por ejemplo, eso es una realidad. Ahora estoy más enfocado, completamente enfocado en esto. Entonces, la oración a mí se me ha vuelto realmente una necesidad. O sea, no es que yo diga, bueno, voy a orar hoy porque me toca orar. Ah, es que no he orado. No, no, no. Es como cuando usted no desayuna, que siente que la barriga le duele porque no ha comido. Para mí la oración se ha vuelto eso realmente. Por esta razón, porque yo soy incapaz de hacer esto. Por eso. Porque necesito del Señor para hacer esto que estoy haciendo. Yo no lo puedo hacer sin Él. Entonces, cuando usted tiene una necesidad y usted reconoce su necesidad, usted se agarra de Él. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué es la lectura de la palabra para usted? Tenemos el plan de lectura. No les voy a pedir que levanten la mano. Pero le pregunto, ¿lo está haciendo? ¿Sabe cuánto toma más o menos en promedio? No creo que tome, si vamos a hacer un promedio, no creo que tome más de 5 minutos al día. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que estamos diciendo realmente si no lo hacemos? Esto es simple, hermano. Lo que estamos diciendo es, no tengo 5 minutos para leer la Biblia. Eso es lo que estamos diciendo. Seamos honestos. No tengo 5 minutos.
Ahí nos damos cuenta si estamos buscando. Ahí usted se está dando cuenta si de verdad está llamando, si de verdad está pidiendo, si realmente el Señor es su prioridad. Mi deseo para ustedes y para mí, hermano, es que el Señor sea nuestra prioridad. Yo sé que vivimos en un mundo donde hay muchas cosas alrededor y necesitamos ocuparnos de ellas, pero el Señor debe ser primero. Y de eso estamos hablando hoy. Busquen y hallarán. Y fíjese que no solamente hay una idea de certeza, pero hay una idea muy interesante de persistencia. Este texto tiene implícito la idea de persistir. Y esa idea de persistencia la vemos mucho más clara en el pasaje paralelo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Están estas mismas palabras del Señor, pero en un contexto un poco diferente. O sea, Lucas lo presenta desde un contexto de la oración. Acuérdense que los evangelios son complementarios. De pronto Mateo presentó una parte, ¿cierto? Lucas presenta otra. Cuando usted los une, ve todo el panorama. En los versos 9 y 10 de Lucas 11, el Señor emplea exactamente las mismas palabras que encontramos en nuestro pasaje de Mateo con respecto a pedir, buscar y llamar. Pero antes de decirle a los oyentes esto, ¿sí? Antes de decirle a las personas que busquen y que llamen y que pidan, antes de eso, el Señor les da una ilustración. Justo antes, mire lo que dice esa ilustración. Ustedes la han oído. Dice el Señor: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecer. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Verso 9. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso es Lucas. Las mismas palabras en un contexto diferente donde vemos la importancia de persistir. Persistir. ¿Cuál es el punto? Debemos ser insistentes en la búsqueda del Señor. Debemos ser insistentes. No, yo oro una vez a la semana por 5 minutos. ¿Eso es insistencia? A ver, yo le pregunto, si usted quiere algo, si usted de verdad anhela algo, ¿usted le dedica 5 minutos a la semana? No. Cuando yo quiero algo, cuando usted quiere algo, le metemos todo el corazón, ¿cierto? Y hacemos lo que haya que hacer, le invertimos el tiempo que haya que invertirle. Tenemos que persistir. Debemos ser persistentes en la búsqueda de las cosas de Dios. Ahora bien, ¿qué pedir? ¿Ok? Las necesidades materiales, ya lo hablamos de la renta, hablamos ¿se acuerda? Del refrigerador, de todas esas cosas. Ok, inclúyalas allí. Pero habiendo incluido eso, vamos a enfocarnos en las peticiones más importantes a la luz de todo lo que el Señor nos ha venido hablando en el Sermón del Monte. ¿Qué pedimos? Pidamos santidad, hermanos. Pidamos fidelidad. Pidamos disciplina para leer la palabra de Dios. Pidamos gracia para aplicar la palabra y comprender la palabra. Perdónenme, primero comprenderla y luego aplicarla. Pidamos gracia para estas cosas. Pidamos a Dios que nos ayude a ser más parecidos a Cristo. Que nos permita amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pidamos que nos ayude a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pidamos que nos ayude a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz y seguirle. Pidamos sabiduría. Pidamos que nos permita reflejar las bienaventuranzas.
O en otras palabras, pidamos mansedumbre de corazón, pidamos humildad, pidamos pobreza de espíritu, pidamos esa capacidad que no tenemos de amar a nuestros enemigos. Pidamos hambre y sed de justicia. Pidamos corazones limpios. ¿Oramos estas cosas, hermanos? Hermanos, ¿oramos estas cosas? ¿Eso es lo que pedimos? Piensa en esto. Si nuestra vida de oración es floja, suponiendo, y adicional a eso, nos pasamos pidiendo cosas que pueden ser muy importantes para nosotros, pero que no son las más importantes para el Señor. Estamos flojos, hermanos. Debemos persistir en la oración, pero no solamente persistir en la oración, pero pedir las cosas que sabemos que el Señor nos va a dar. Vuelvo al tema de la provisión del día a día. Acuérdense que lo vimos. Si ustedes se ocupan del reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás es ¿qué? Es añadido. ¿Qué pasa si nosotros nos enfocamos en pedirle a Dios las cosas que sí sabemos que son su voluntad, como las que acabo de decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros persistimos en ello? Basado en lo que usted y yo estamos leyendo hoy, que nos habla de certeza. ¿Qué pasa si nosotros le pedimos al Señor con persistencia que nos ayude a ser cada día más parecidos a Cristo? ¿Qué va a pasar? Dígame, ¿qué puede pasar? Solamente puede haber un resultado. Solamente puede haber un resultado. Si la palabra de Dios es cierta, solamente puede haber un resultado. Y es que nos pareceremos cada vez más a Cristo. Señor, ayúdame a ser un hombre con un corazón humilde. Señor, dame un corazón limpio. Y si usted persiste en esa oración, ¿qué tiene que pasar? Pues que el Señor la va a responder. Porque si no la responde, entonces todo lo que estamos diciendo es mentira. ¿Usted se da cuenta de las implicaciones que tiene pedir conforme a la voluntad de Dios? Tenemos la certeza de que el Señor nos concede estas cosas. Y cuando hacemos esto, todo lo demás es añadido. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahí, dice el Señor, están la ley y los profetas. Usted y yo pedimos esto con insistencia. Y le pedimos al Señor que nos ayude a querer estas cosas, a desear estas cosas. ¿Sabe qué va a pasar? Que usted va a amar a Dios cada día más. Y como consecuencia, va a amar más a las personas. Y cuando usted es ese tipo de persona, el Señor se encarga de suplir sus necesidades. Pero no solamente se encarga, sino que esas cosas que de repente hoy son tan importantes para usted, dejan de ser tan importantes. Dejan de ser. Se vuelven secundarias. Eso es lo que el Señor hace. Primera de Juan 5:14. Mire lo que dice. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Escuche esto, que si pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad. Ahí está la clave, conforme a su voluntad. Usted dirá, pero ¿yo cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Yo le respondo, está en la palabra de Dios. Y esto lo hemos dicho otras veces, no significa que usted no pueda orar por un trabajo, por una persona, por estas cosas, no significa eso. El problema, o no el problema, pero la realidad es que si usted ora por un trabajo, el Señor le puede decir sí o no, pero usted no puede tener la certeza de que eso es lo que el Señor quiere para usted. No podemos saber. O sea, yo le puedo pedir al Señor, Señor, dame este trabajo. El Señor me lo dará o no, si esa es su voluntad para mí con respecto a este trabajo, pero yo no lo puedo saber. Pero yo sí puedo saber que Dios quiere que yo lo ame a Él con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Y yo sí puedo saber que el Señor quiere que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Eso sí lo puedo saber. Yo puedo saber que el Señor quiere que yo tenga un corazón limpio, que yo sea un hombre manso de corazón.
que yo sea un hombre humilde. Eso sí lo puedo saber. Yo no tengo que preguntarle, Señor, ¿tú quieres que yo sea un hombre humilde? No, tengo que preguntarle eso, Él ya lo dijo. Ese es el punto. Pidamos con persistencia las cosas que son conformes a la voluntad de Dios. Sigo porque me estoy extendiendo. Versos 9 al 11. Dice él, ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Mire esto, verso 11. Si ustedes siendo malos, no vamos a hablar de eso, pero el Señor no dice que somos buenos. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Hay papás malos? Yo sé que hay padres que son malos, pero es difícil imaginarse un padre que le dé a un hijo una piedra en lugar de pan. ¿Sí? Es difícil imaginarse que le dé una serpiente en lugar de un pez, un pescado, a un hijo hambriento. En general, los padres velan por las necesidades de sus hijos, de manera general. La idea es esta. Si el padre humano sabe dar cosas buenas a sus hijos, dice el Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Y ahí está la certeza. ¿Cuál es la certeza de esto? La certeza es ¿quién hace la promesa? Usted puede tener una promesa. Lo que importa no es la promesa. Lo que le da validez a la promesa es quién hace la promesa. Usted puede tener la promesa más maravillosa que quiera, pero si se la da a alguien que no la puede cumplir. Pero el Señor es la garantía de la promesa y Él nos está diciendo estas cosas. Él es nuestra certeza. El apóstol Pedro nos dice que el Señor nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, o en otra versión, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cuál es el punto? Tenemos, hermanos queridos, en nosotros todo lo necesario para vivir vidas agradables a Dios. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, para que no caigamos en el error de decir, ay, es que esto es tan difícil, ay, es que yo no puedo. Sí es difícil, pero sí se puede. Se puede por quien está en nosotros. Por eso es que se puede, no por nosotros. Pero Él sí lo puede hacer. Sí es posible una vida de santidad, sí es posible en Cristo. Vamos a sintetizar el mensaje de las bienaventuranzas en breves frases. Si usted pudiera coger todas las bienaventuranzas y ponerla en un pequeño párrafo, yo lo pondría así. Bienaventurados aquellos que anhelan ser como Cristo, aquellos que buscan ser como Cristo, aquellos que desean reflejar el carácter de Cristo. Estos son los bienaventurados. Ya lo dijimos, uno desea algo, fija su mirada en eso y lo persigue, persevera hasta que lo consigue. ¿Sí? Sabemos que el Padre Celestial nos dará todas las cosas buenas a los que le piden, es lo que dice en este verso. ¿Y por qué? Bueno, tenemos una promesa en Santiago 1:17, dice, porque toda buena dádiva procede ¿de quién? Procede de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. ¿Sí? Ahora, casi terminando, los receptores de esta promesa, ¿quiénes son? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo es receptor de esta promesa? La respuesta es no, no es todo el mundo. ¿Por qué no es todo el mundo? Bueno, porque esta promesa es para las personas que pueden referirse a Dios como su Padre, como su Padre. ¿Qué dice el texto? Cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. ¿Quiénes son los hijos de Dios según Juan 1:12? Aquellos que recibieron, aquellos que creyeron en el nombre de Cristo. A ellos se les dio la potestad, a ellos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y terminamos con el verso 12. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Nuevamente esa frasecita. Hermanos, el Padre nos da la capacidad para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es un tipo de amor sacrificial, es un tipo de amor desinteresado que usted y yo por nuestras propias fuerzas no lo tenemos. O sea, no viene en nosotros, ¿no? No viene con nosotros. Ese tipo de amor no es un amor humano.
El ser humano en su condición natural vela por sí mismo, sus propios intereses, y el resto es secundario totalmente. Pero el creyente en Cristo, escuche, no solamente tiene la capacidad de ocuparse de los demás, pero tiene el llamado de considerar las necesidades y los intereses de los demás. Filipenses 2, versos 3 y 4, dice Pablo: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes, escuche, considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Quién hizo eso? Cristo. Cristo puso sus intereses por debajo de los nuestros. Nos puso a nosotros por arriba y por eso vino a morir por nosotros. ¿Queremos reflejar el carácter de Cristo? Bueno, este es el tipo de actitud que tenemos que tener hacia las demás personas. Y fíjese lo interesante. No simplemente es hacer a otros o no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan. Eso es importante. No, yo no le hago a otra persona lo que no quiero que me hagan. Es más allá, es hacer a los demás o tratar a los demás como queremos ser tratados. En otras palabras, hacer con los demás como quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. O sea, que no solamente es no hacerle daño a otra persona, es hacerle bien. El bien que queremos recibir, hacerlo a los demás. Esa es la idea. Esa es la idea del pasaje. ¿Y por qué digo que esa frasecita, esta es la ley y los profetas, es importante? El Señor lo dijo. ¿Se acuerda cuando le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Querían hacerlo caer, tratar de hacerlo caer. Él dice, hay dos. Sí, dice, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Amar al prójimo como a sí mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos, dice, dependen la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Con esto estoy terminando. Que el amor es el fundamento de la palabra de Dios. Dios muestra un amor inexpresable hacia el hombre y el hombre ha de actuar de manera recíproca hacia el Creador y hacia sus semejantes. Hermanos, ¿usted quiere amar a las personas? Primero tiene que amar a Dios primero. No podemos amar al prójimo como a nosotros mismos si primero no amamos a Dios. Pero lo otro también es cierto. No podemos decir yo amo a Dios y odio al prójimo. No funciona. No podemos decir eso. Termino preguntándole, si no lo ha hecho, este es el momento para que empecemos a hacer este tipo de petición. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor, Señor, ayúdame a amarte a ti con todo mi ser y ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo? Fíjense que es algo que es bastante simple. O sea, si el Señor nos dice que los dos mandamientos más importantes son esas cosas, la pregunta es, ¿le pedimos al Señor que nos ayude a hacerlas? Probablemente no lo hemos hecho. O de pronto no todos lo hemos hecho. Pero esa es una muy importante oración. Señor, ayúdame a amarte a ti con todo mi corazón. Y ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, ayúdame a ver a las personas con tus ojos, ayúdame a amarlas con tu corazón. ¿Qué va a pasar si somos perseverantes? El Señor nos va a conceder lo que le pedimos, nos dará ese tipo de amor y entonces seremos más cuidadosos a la hora de juzgar. Volviendo al texto de la semana anterior, ya vamos a juzgar con mucho más cuidado, con compasión y buscando el bien de las personas, no su mal. Vamos a estar mejor preparados para sacar la astillita, la motica, ¿cierto? Lo vamos a poder hacer mejor ahora si le pedimos al Señor que nos muestre primero la realidad de nuestro corazón. Nos despertaremos de esta inconsciencia espiritual y por último tendremos sabiduría, hermanos, muy importante, y discernimiento para saber cuándo es el momento de decir con una persona, ok, ya aquí voy a parar. Ya este es el momento para enfocarme por otro lado. ¿Sí? O sea, que el Señor nos dará ese discernimiento. No se nos olvide que con respecto a ese tema, ¿qué dice la Biblia? Unos siembran, los otros riegan, pero solo el Señor da el crecimiento. Es posible, en muchas ocasiones el Señor lo llama a uno a sembrar, uno cree, uno no ve resultado y dice, no, aquí no pasó nada. Bueno, pero resulta que después el Señor manda a otra persona que riegue la semillita
Y esa persona dice, no, tampoco pasó nada. Y de repente, ¿quién da el crecimiento? El Señor da el crecimiento. Eso es importante. Entonces no se nos olvide eso. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pidamos, mis queridos hermanos, la gracia divina con perseverancia, sabiendo que el Padre concederá las peticiones de nuestro corazón. Oremos. Damos gracias, Señor, a ti por tu palabra, porque tu palabra es maravillosa, es vida, es poder. Señor, nos vemos confrontados semana a semana, con todas las enseñanzas de tu palabra. Nos vemos confrontados porque sabemos que te necesitamos para vivir conforme a tu voluntad. Y nuestro deseo en esta mañana y nuestra petición es que nos ayudes a ser el tipo de personas que tú quieres que seamos, que nos ayudes a amarte con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y que nos ayudes a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sabemos que si pedimos estas cosas, tú eres fiel para responder. Sabemos que si somos perseverantes buscando, pidiendo y llamando, sabemos que tú nos respondes afirmativamente y por eso te damos las gracias. Obra en nuestras vidas, Señor. Por favor, continúa conformando nuestros corazones cada vez más según el corazón de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.